Novena parte, autoempléate levantando microestados en el medio rural. En este video les vamos a hablar sobre las luchas internas que hubo dentro de la conquista de México. Ya estando aquí los españoles, claro. Antes que nada, denle like a mi canal y suscríbanse para que les lleguen los videos nuevos. A todos los autodidactas, arquitectos, ingenieros, licenciados en Derecho, escritores, maestros, trabajadoras sociales, estudiantes de cualquier carrera, delegaciones de las comunidades alrededor del mundo, gente sencilla y común, líderes sociales, mujeres y hombres emprendedores y empoderados de sus propias decisiones, aunque no tengan alguna profesión, pero con muchas ganas de trabajar. Todos aquellos que queremos sacar adelante nuestro pueblo y para ustedes es dedicado mi canal. Yo soy licenciada Mari y síganme que aprenderemos juntos y como es un deber ser en estos proyectos, primero serán los más vulnerables. Y bueno, iniciamos con lo que es la parte de la historia que tenemos que hablar. La historia es muy importante, compañeros, porque es vital, es la base principal para poder iniciar este tipo de proyectos, porque la historia es de donde vamos a partir, de donde vamos a sacar ese jugo, ese provecho. Es muy importante que cada quien cuando haga sus proyectos ya haya leído mucho sobre la historia de su país, de su pueblo, de su tierra natal, del origen donde ha nacido, para que pueda hacer este tipo de proyectos, ¿sí? Al llegar al Valle de México, los españoles fueron bien recibidos por el Tlatoani, Moctezuma, quien los alojó en el palacio de Ajacayat, cercano al recinto sagrado. Moctezuma era un guerrero experimentado, pero ahora estaba dominado por la indecisión y el temor. Hombre supersticioso, pensaba que tal vez los extraños visitantes eran dioses, como lo anunciaba una antigua profecía. Decidió obedecer a Cortés y entregarle valiosos tributos con la esperanza de que los españoles regresaran por donde habían venido. La presencia de los extranjeros ofendía al pueblo de Tenochtitlan, pero era tanto el respeto que se sentían por la figura del Tlatoani que nadie se atrevía a contradecirlo. Esa calma terminó de manera violenta. Cortés salió de Tenochtitlan obligado a marchar con parte de su ejército hacia la costa del Golfo para combatir a las tropas que el gobernador de Cuba había enviado para arrestarlo. Cortés dejó una guarnición en Tenochtitlan al mando de Pedro de Alvarado, gente de toda su confianza. Alvarado era un soldado impulsivo y muy cruel. Temía un ataque de los aztecas y aprovechó que en una gran ceremonia religiosa estaban reunida la nobleza azteca, sus jefes militares y sus sacerdotes estaban desarmados y danzaban cuando Alvarado lanzó contra ellos a sus tropas y a las de sus aliados. La matanza fue terrible. Cientos de mexicas murieron ese día. Eran los dirigentes que se habían educado en el Calmecac, los veteranos de guerra, los intérpretes de códices. La matanza provocó una enorme indignación. Los aztecas se lanzaron contra el palacio de Ajayacatl, donde los españoles se atrincheraron, llevando con ellos a Moctezuma y a otros jefes aztecas. El palacio quedó cercado casi sin agua ni alimentos. Luego viene la muerte de Moctezuma y la conquista de México, que es ya nuestro rey, como quien dice, de aquí os ayeres, Moctezuma. Y bueno, mientras tanto Cortés había vencido a sus adversarios, regresó a Tenochtitlan unos días después, logró reunirse con sus compañeros sitiados. Pero la situación era desesperada. Cortés obligó a Moctezuma a que subiera al techo del palacio y ordenara a sus súbditos a que se retirasen. Pero el pueblo ya no escuchó a Tlatoani. Cuando intentó hablar, recibió una lluvia de piedras y resultó herido. Moctezuma murió unos días después, no se sabe si a consecuencia de sus lesiones o asesinado por los españoles, a quienes ya no era útil. El nuevo jefe de los mexicas era Cuitláhuac,
un guerrero valeroso que siempre se había opuesto a los españoles. Bajo su mando, la combatividad de los aztecas adquirió mayor fuerza. La catequesis fue la primera forma de educación que los españoles practicaron en la Nueva España y que sustituyó al Telpocali y al Calmecac cuando había caído el Tenochtitlan. Cortés se dirigió al emperador solicitando a la brevedad las muchas personas religiosas con el fin de la conversación a la gente. Entonces luego viene aquí la parte de la historia donde ataca la corona española. Dice, con sus tropas Cortés se refugió en el territorio de los aliados tlaxcaltecas, allí se repuso y recibió el refuerzo de hombres y armas desembarcados en el Golfo. Mientras tanto, el Tenochtitlan se había destacado una incontenible epidemia de viruela. Decenas de miles murieron, entre ellos el tlatoani Cuitláhuac. Los nobles mexicas escogieron como nuevo líder a Cuauhtémoc, quien tenía entonces 25 años de edad. 6 meses después de su derrota, los españoles decidieron atacar de nuevo a Tenochtitlan. Esta vez actuaron metódicamente. Establecieron su base de guerra en Texcoco, principal aliado de los mexicas, y sometieron uno a uno los señores del valle. Para evitar el movimiento de los canoas aztecas, construyeron una docena de pequeños barcos armados con cañones. Se les llamó bergantines. La capital de los mexicas quedó aislada y sin alimentos. Las tropas españolas y decenas de miles de aliados indígenas iniciaron el asalto a Tenochtitlan a principios de junio de 1521. Atacaron por las 3 calzadas que unían a la ciudad con el valle, pero la resistencia mexica fue heroica. El sitio se prolongó por semanas. Se luchaba casa por casa, canal por canal. El alimento y el agua potable se acabaron en la ciudad, pero los defensores seguían resistiendo, recuperando por la noche el terreno que los conquistadores ganaban difícilmente durante el día. Al empezar agosto, la defensa de la ciudad era ya imposible. Se decidió que Cuauhtémoc y otros jefes aztecas intentaran escapar por el lago para continuar la lucha en otro lado. Sin embargo, fueron detenidos por uno de los navíos de los españoles y hechos prisioneros. En los días siguientes, lo que quedaba de la ciudad fue capturado por la fuerza de Cortés y la resistencia indígena cesó. Cuauhtémoc permaneció preso durante 4 años y fue asesinado por los conquistadores durante la expedición de Cortés hacia Centroamérica en 1525. El gobierno del rey de España necesitaba administradores ordenados que cumplieran fielmente las órdenes de sus superiores. Además, era necesario organizar la exploración metódica de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de las tierras conquistadas. Para cumplir esos propósitos fueron creados organismos de gobierno, leyes y cargos funcionarios dependientes del rey de España, que permanecería cerca de 300 años aquí en México. La conquista y la posterior colonización provocaron una gran destrucción material y humana. Sin embargo, también representan el origen de las modernas naciones de América, porque fue en esos siglos cuando se ocupó el territorio, se crearon las bases de una nueva cultura y se formó una población en la que se combinaron las influencias europeas, indígenas y africanas. De ahí surgieron, al paso del tiempo, los países independientes que hoy existen en nuestro continente. Luego, la colonización de América no se desarrolló en una sola época, ni tuvo las mismas características en todas partes. En primer lugar, se llevó a cabo la colonización española y la portuguesa, y posteriormente se dieron la colonización inglesa y la francesa. A partir de allí empieza la colonización por parte de los españoles, estableciéndose a lo largo de casi 3 siglos en un vasto territorio que va desde la Alta California y Florida, en el actual Estados Unidos de América, hasta el extremo del sur de América. O sea, estando allí nosotros, México, ¿verdad? Porque estamos precisamente en América del Norte. Entonces ahora les voy a hablar un poquito sobre las epidemias que trajeron los españoles a nuestro país. Las enfermedades introducidas por los europeos
En una tierra en donde eran desconocidas y cuya población no tenía defensas biológicas ni recursos específicos para combatirlas, la primera y más cruel fue la viruela, introducida en 1520 por un individuo enfermo cuando los enviados del gobernador de Cuba se presentaron en la Veracruz intentando detener a Cortés. La viruela hecha epidemia se desató con tanta fuerza que fue un factor activo que obró en contra de la resistencia de la citada Tenochtitlan, matando a muchos de sus defensores, incluido el propio Huetlatoani, Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. La enfermedad irrumpió en un sistema ecológico frágil, sumamente presionado por una población demasiado numerosa. En 1545, otra enfermedad, aparentemente sarampión, volvió a arrastrar mucha gente y fue entonces cuando muchos pueblos desaparecieron. ¿Sí? Fíjense bien, cómo es importante conocer la historia y qué epidemias trajeron y qué epidemias mataron a muchos de nuestros indios en aquellos ayeres por la razón de que no tenían un medicamento que podía atacar aquella enfermedad. Sin embargo, es muy importante porque a raíz de esto precisamente existen leyendas de todo tipo. Entonces, por eso es muy importante que la gente tengamos conocimiento de lo que hubo, desde enfermedades, desde colonización, desde importantes ciudades, desde las conformaciones que se hicieron de latifundios en todo el país, en toda Latinoamérica. Es algo muy importante la historia, entonces sí les encargo mucho que no dejen de leer, de documentarse, de cultivarse, de aprender, porque aquí es donde se va a ver realmente su trabajo. ¿Sí? Y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por seguirme. En el próximo videito les voy a traer el estudio y analización de la historia de México bajo la versión del escritor e historiador Tomás Díaz Alvarado. Con mucho orgullo lo digo, que es mi tío, de su libro Cenizas del Tiempo. Les envío mucha buena vibra, les envío un abrazo muy grande y los espero en el próximo video. En el próximo video será la 10ª parte. Les deseo mucha suerte y hasta luego.